pero para que tengan una idea cómo lo hacen, ¿no? Entonces, hay algún ejercicio que pide simplificar o calcular, digamos. Calcular acá es lo mismo que si yo les dijera cuánto vale esto en los números reales, digamos. Bueno, normalmente ustedes van a hacer esta cuenta, la van a multiplicar por 3 y a eso lo van a sumar con este 3. ¿Está bien? Bueno. A veces uno hace una distributiva, si en lugar de tener todos números tenemos letras y números, pero si no en general, si tenemos números, hacemos las cuentas. Bueno, dentro de la álgebra de Boole también podemos hacer cuentas, entre comillas, operaciones y cuentas son sinónimos. Entonces, pensemos, hay un ejercicio que dice, bueno, verificar o calcular tales expresiones. Entonces, pensemos qué pasa si tenemos A más B por B', todo prima. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si B, A y B son elementos de una álgebra de Boole. ¿No? Muchas veces se lo llama con mayúsculas, por eso está usado la notación mayúscula. Entonces, ¿cuál es la operación importante acá? Es el complemento. Pero acá tenemos B por B' complemento. Y cualquiera es el elemento del álgebra de Boole. Si yo lo multiplico por su complemento, voy a aplicar el axioma 8 y eso da 0. Entonces, esto es lo mismo que A más 0. Todo prima. ¿Y qué es A más 0? Y bueno, de acuerdo al 5, al axioma 5, cualquier elemento más 0 me da el elemento. Entonces, A más 0 es A y A' es el resultado. ¿No? Entonces, ¿qué apliqué? Lo primero que apliqué es que un elemento por su complemento da 0, es decir, apliqué 8. ¿Está bien? Después, A más 0 es A. A más 0 es A. Eso es 5. Entonces, por 5, A más 0 es A y todo prima, me queda A'. Ese es el cálculo. Y ahí terminó el ejercicio. Si tienen, por ejemplo, A por T más A por T todo prima, acá tienen una suma, un elemento se llama T, es AT, y otro elemento es A por T, pero después prima. Entonces, es este elemento más ¿quién? Más su complemento. Un elemento más su complemento da 1, de acuerdo al axioma 7. Entonces, acá pondríamos por 7, esto es igual a 1. Digamos, no importa que sea un solo elemento o que sea una multiplicación de elementos, porque acuérdense que ustedes cuando hacen A por T es un elemento. Y acá están haciendo ese mismo elemento tomándole su complemento. Entonces es un elemento más su complemento. Y un elemento más su complemento siempre va a dar 1. Tenemos X por Y más Z prima. Bueno, todavía hay cosas que no vamos a poder aplicar.
Bien. Hay propiedades que todavía no conocemos. Entonces, esto lo que puedo hacer es distribuir para achicar la expresión. Fíjense cómo se achica, porque si nosotros aplicamos propiedad distributiva, esto nos va a quedar x por x' más x por z'. Y x por x' da 0. Un elemento por su complemento es 0. Y entonces esto es 0, x por z'. Y x por z' más 0 es x por z'. Entonces esto es x por z'. Bueno, ¿qué apliqué acá? Propiedad distributiva. La distributiva se llama 3. Y después x por x' igual 0 se llama 8. Y 0 más un elemento, me da el elemento, eso se llama 5. Entonces, el resultado de esto, de esta expresión, es x por z'. Entonces, esos son un tipo de ejercicios que tienen ahí planteados en la práctica. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces hay ejercicios similares a este que tienen que realizar. No hice los de la práctica a propósito para que ustedes piensen y tengan algo para hacer. Pero hice similares. Entonces acostúmbrense al principio, cuando están resolviendo estos ejercicios, tengan en algún lugar, los copian, estos axiomas, estos axiomas los copian, ¿para qué? Para tenerlos a mano para ver cómo van resolviendo los ejercicios. Después llega un momento que uno se los aprende de memoria. Quien sabe no sabe el número. Yo los números de los axiomas hoy los copié ahí con el número que tienen en el apunte, porque si no, para tener una coherencia con lo que van a hacer ustedes. Pero yo los conozco y no me los acuerdo con el número. Ustedes no tienen por qué acordarse del número. Supongan que están resolviendo, porque me van a preguntar. La pregunta del alumno es la siguiente. ¿Y qué hago en el parcial? ¿Le pongo el número del axioma? No, no le pongas el número del axioma. Si vos querés, suponete, tenés que hacer esto. Y tenés que resolver eso. Entonces, vos podés poner que esto es igual a x más x' más y. Y entonces, ¿qué aclarás? Por conmutativa. Podés por conmutativa. No importa que sepas qué es el axioma, qué sé yo, el axioma 1. ¿Está bien? Yo lo que cambié fue y con x', por ejemplo, alguno podría haber cambiado x con y era igual, obviamente, y entonces ahora va a decir x más x' es 0 más y. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, ponen acá, en lugar de poner axioma no sé qué, acá ponen porque x más x' siempre da 0. Ponen esto. Y ahora 0 más y es y, ponen porque 0 es neutro. Profe, perdón, x más x' no está definido como 1. Ah, sí, 1, perdón. No sé por qué dije eso. Gracias. Gracias. Es 1. Bueno, y ahora esto va a tener un resultado más
que en un momentito lo vamos a demostrar. Teorema que sigue. Y me van a permitir que yo diga que 1 más i es 1. Acuérdense que el otro día, cuando dimos las definiciones, que la suma no era otra cosa que el supremo, era el elemento más grande que estos dos. Era un elemento más grande que estos dos y el más chico de todos de los más grandes. Más grande que el 1 no puede haber, por lo tanto 1 más cualquier elemento me va a dar 1. Ahora lo vamos a demostrar en un teorema. Que eso pasa así. Bueno, pero lo que quiero decir es que no se preocupen por poner el nombre del axioma que usan. Pueden poner la acción que están usando. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar lo siguiente. Que x más x es x y x por x es x. Bueno, vamos a demostrar el siguiente teorema. Para todo x perteneciente a B, estamos trabajando en un álgebra de Boole. B es un álgebra de Boole con B, suma, entonces, queremos demostrar que x más x es x y que x por x también es x. Vamos a demostrar eso. Bueno, a ver. X es lo mismo que x por 1. Creo que debe salir así. Y en lugar de 1, voy a escribir x más x'. Entonces, este es x por x más x'. Y x por x más x', esto nos da x por x más x por x'. Y x por x' que nos da 0. Entonces esto es x por x más 0 y esto es x por x. Muy bien. Entonces, primera situación. En lugar de x escribí x por 1. Esto es 6. En lugar del 1 escribí 7. X más x' es lo mismo que 1. Entonces, en lugar de 1 puedo escribir esto. Esto es por 7. Acá lo que hice fue aplicar propiedad distributiva. ¿No? Eso se llama 3. Después, x por x' lo reemplazo por 0 y eso es 8. Y cualquier elemento que es x por x, ¿está bien? Más 0 me da x por x, esto es 5. Entonces tenemos que x por x es x. ¿Está bien? La multiplicación de un elemento por sí mismo siempre es x. Eso es sorprendente, ¿no? Es decir, el x al cuadrado igual x para cualquiera. ¿Está bien? Sería así. Bueno, ahora vamos a x más x. ¿Se entendió? Pregunto, ¿entendieron? ¿Entendieron lo que fui haciendo? ¿Sí? No pasa nada. Ok, no pasa nada. Okay. ¿Cómo? No sé qué me dijeron.
Bueno, entonces x por x es x, o x es x por x igual. Bien, ahora quiero demostrar que x más x es x. X lo podría escribir como x más 0, supongo. Sí, me parece que me conviene así. Y 0, escribirlo como x por x'. Entonces, x más x por x'. Y ahora saco, yo quiero que me dé x. X más x quiero que me dé. A ver. Entonces saco x, me queda factor común de... todavía eso no lo sé. Entonces x... y acá podría escribir... Está bien. X más 0. Y ahora, en lugar de x, podría escribir x por x. A ver si así sale. Quiero que me quede x más x. X, factor común de x más... X más x. X más x. Lo puedo escribir como x por x más x. Y esto lo puedo escribir como x. X más x. Adiós. X. X más 0. Y lo escribo como x más x, me queda x más 0, x por x'. Y quiero que me dé x más x. Entonces esto es x más x por x'. Y esto es x, multiplica x más x'. Me queda x más x, y el 1 que escribo. Me voy a fijar porque si no, ¿qué me conviene? Bien, lo que hice, x es x por 1 y x más x'. X es x por 1. X por x. Haciendo x más x
Profesora, ¿qué? X es X por 1 más X. Adriana, ¿qué es lo que querés demostrar? Que X más X es X. Ajá. Y no me sale. X por 1, X más X. X por X ya sé que es X. Y X más X, quiero que me dé X. Sé que por dualidad sale, pero no quiero hacer dualidad. Quiero hacer la cuenta y me sale mal. Bueno, pero lo que primero puedo demostrar es que X más 1 es 1. Si demuestro eso primero, X más 1 es 1. A ver, X más 1, vamos a ver si es 1. Entonces, X más 1 es lo mismo que X más X más X'. Necesito X más X acá. Y esto es X más X más X'. Esto es X y esto es 1. Bueno, por eso necesito, no, es al revés. X más X, X. ¿Cómo es X más X, X? X más X, a ver, X es X por 1. Y en lugar de 1, puedo escribir X más X'. Y ahora, la distributividad del producto no me sirve. Entonces, la suma, X más X, X más X, ¿cómo lo puedo poner? Profe, ¿Qué? ¿no podría poner X más 0 más X más 0? Pongo X más 0, a ver, X es igual a X más 0. Y 0 lo escribo como X más X por X'. Y ahora, si yo distribuyo la suma del producto, me queda X más X por X más X'. Y esto es 1. Ahí está, gracias. No, Entonces, esto es X más X y esto es 1. Entonces, esto es X más X. Gracias por la sugerencia. Entonces, X, no sé, me voy a emperrar en poner el 1. X es igual a X más X. Estoy repitiendo. Y esto es lo mismo que X, en lugar de 0, escribo X por X'. Para explicarlo, ¿no? X por X'. Entonces, en lugar de X, acá ya teníamos que era X por X. Entonces esto es X por X más X por X'. Y en lugar, puedo escribir, sacar factor común X. Y lo volví a perder. Está bien, Adriana, saca factor común X y te queda por X más X'. Sí, más X'. No, pero yo, Y X más X' es 1. sí, pero yo quiero X más X.
No me queda lo que quiero. Recién lo tuve y ahora ya lo perdí. Quiero X más X yo. A ver. Entonces esto es X por X más X por X. ¿Está bien? No vuelvo con esa. Esto es por distributividad de la suma y la multiplicación. Esto es X más X por X más X'. Esa multiplicación, esa distributividad siempre me la como. Es decir, la suma es distributiva en la multiplicación. Entonces esto es X más X por X. Y entonces me queda X más X por X más X' es 1. Ahí está. Y X más X', esto es X. Ahí está. No. Esta nunca la uso. Bueno, entonces, primera propiedad que usé acá. Entonces, esto es 5. Segunda propiedad. Acá, ¿qué estoy usando? Que 0 es X por X. X por X', esto es 8. Acá lo que hice es 4. Que si tengo un elemento sumando a un producto, se distribuye la suma en el producto. Esta es la propiedad 4. Nunca uso 4 y eso es lo que me pasa. Bien, ahora acá tenemos X, entonces X más X más X por X más X'. Eso es 4. Ahora, acá, ¿cómo bajo? Y acá, X más X' es 1. Esa propiedad es 7. Y me quedó X más X por 1. Y X más X por 1, el 1 es neutro, esa es 6. Bien, entonces X efectivamente es X más X. Entonces X más X es X y X por X es X también. Bueno, después otro teorema. Profe, yo tengo una duda, profe. Acá, en este teorema había que demostrar X más X igual a X y X por X igual a X. Si se diera el caso de que uno sí da y el otro no, que el otro no se puede demostrar, significa que no se puede. No, pero ya lo demostramos. Claro, Son sí se cosas pudo, pero independientes, digamos, si querés esto llámalo A y esto llámalo B. yo puedo decir que A sí se cumple y B no. Pero acá se cumplen las dos. Y acá se cumplen las dos, pero yo me imagino un caso hipotético. Bueno, no sería un teorema entonces. Eso es lo que quiero saber. Gracias. Si hay para alguno que no se cumple, el enunciado no lo pondrías como enunciado. ¿Está bien? No lo pondrías como enunciado de un teorema. Bien, otra cosa, demostrar que otro teorema en realidad sale a partir de este, bueno, para todo X perteneciente a B, estoy trabajando en un álgebra de Boole, ya lo sé, entonces que X más 1 es 1. Entonces, ¿qué puedo escribir como 1? La demostración, X más 1 sería lo mismo que tener voy a escribir X más X'. Es decir, tengo eso. En lugar de 1, escribo X más X'. Por asociatividad, esto es X más X más X'. Y X más X, de acuerdo al teorema de recién, es X.
y esto es x más x'. Y x más x', por este teorema da 1. Vamos a poner las igualdades. Entonces, x más 1, de acuerdo a 7, en lugar del 1 escribo x más x'. Por propiedad asociativa, que acá no le pusimos nombre, por esta asociatividad, la asociatividad de la suma, asociatividad de la suma, asociamos de otra manera y me queda x más x'. De acuerdo al teorema anterior, por A, x más x es x, por A del teorema anterior, y me queda x más x'. Y x más x' igual a 1 es por 7 igual a 1. Bien, entonces, cualquiera sea el x, esto quiere decir, esto es muy importante, que nunca me voy, cuando yo a cualquier elemento le sumo 1, nunca me puedo pasar de 1. Esto es lo que está diciendo, esta propiedad también se llama de acotación. Es decir, lo que quiere decir que nunca me voy a poder pasar del 1. Si lo que me está diciendo que el 1 es el último elemento del álgebra de Boole y el 0 es el más chico de todos. Es decir, cualquiera sea el x que se les ocurra a ustedes pensar en el álgebra de Boole, por grandote que sea, cuando ustedes lo suman al 1, es como que el 1 lo chupa. Y la otra es que el 0 lo chupa también. Es decir, que cualquiera sea el elemento, x por 0 siempre va a dar 0. Esta es como que a uno le hace acordar a lo que pasa con el 0, ¿no? Que el 0 por cualquier cosa nos da 0, eso nos pasa en el álgebra corriente, ¿no? Pero esta es muy novedosa. Bueno, vamos a mirar x por 0 igual 0. Entonces, ¿qué me conviene pensar como 0? X por x', me parece, ¿no? Entonces, x por 0 es lo mismo que x por x'. Eso porque el 0 es x por el complemento de cualquier elemento, en particular de x. Ahora vamos a asociar y me va a quedar x por x, todo esto por x'. Y x por x sabemos que es x. Entonces esto nos queda x por x, me vuelve a quedar x por x'. X por x'. Y x por x' también nos da 0 por el axioma 8. Entonces, a ver, vamos a escribir. Simplemente, quiero calcular x por 0. En lugar de 0, escribo x por x', que esto es axioma 8. Esto es simplemente asociar este producto de otra manera. Propiedad asociativa del producto. Acá sería asociativa de puntito. Lo que estoy aplicando acá. Ahora lo que estoy aplicando es la parte B, que x por x da x. Entonces, por B del teorema anterior, x por x es x. Y x por x' por el axioma 8 da 0. Entonces, fíjense que cualquiera sea el elemento, nunca puede darles algo distinto o más chico que 0. Es decir, la idea es que el 0 también absorbe y es como un límite que le están poniendo. Nunca van a tener otra cosa. Acá se entiende bien la idea de ínfimo, ¿no?
Es decir, el ínfimo entre cualquier elemento y 0 siempre da 0. Esta idea de la palabra ínfimo, en realidad está hablando del menor elemento entre estos dos. Y el menor elemento entre estos dos es el 0. Entonces, cualquiera sea X, me está dando la idea de que el 0 está por abajo de cualquiera. Entonces, por eso, estas dos propiedades se llaman propiedades de acotación. El 1 es el más grande de todos, nunca me puedo pasar del 1, y nunca puedo estar más abajo del 0, está queriendo decir esta propiedad. Esas dos propiedades son muy importantes, como estas también lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer alguna cuantita más usando estas cosas. Ahora, supongamos un cálculo. Supongamos que tenemos elementos de un álgebra de Boole. Supongamos que H, T y lo que se me ocurra poner son elementos de un álgebra de Boole. Entonces supongamos que tenemos H más T más T', por ejemplo. Y me dicen, ¿cuánto vale eso? Entonces, como vale la propiedad asociativa, yo podría asociar de esta manera. Y como T más T', T' es el opuesto o complemento de T. Entonces, T más T' vale 1. Entonces, esto es H más 1. Y H más 1 por la propiedad anterior, esto da 1. Entonces, cualquiera sea el H y T y su complemento, esta cuenta da 1. ¿Por qué? Porque T más T' es 1. Y 1 más cualquier elemento es 1 por la propiedad anterior. ¿De acuerdo? Supongamos otro cálculo que se me puede ocurrir. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el elemento que está al lado de T, que no lo llego a ver bien? B corta, todavía no lo usé. Gracias. No lo encontré. Bueno, vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces, yo podría sacar factor común B. Porque acá tengo B, y tengo B es lo mismo que tener B por 1, más B por T. ¿Está bien? Tener B es lo mismo que tener B por 1. Entonces podríamos sacar B, factor común de ¿qué? De 1 más T. Factor común, ¿por qué? Porque vale la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Por 3. Entonces pueden sacar B afuera. Entonces acá me queda B multiplicado a 1 más T. Pero 1 más T es 1. Entonces esto es B por 1. Y B por 1 es B. Entonces esta cuenta B más B por T, pensando que B es lo mismo que B por 1, puedo sacar afuera el B entre estos dos términos aplicando propiedad distributiva del punto en más. Y 1 más T es 1 por la propiedad de aquí, y entonces B por 1 es B. Esa cuentita también uno puede hacer. Son cuentas que se me ocurren en el momento de plantearles, ¿no? Profesora. Sí. Sí, no entendí. Donde pone B más B por T, ¿a qué axioma pertenece? Porque se corresponde, porque estoy mirando el axioma 4. Acá lo que estoy usando
es axioma 6. En lugar de B puedo poner B por 1. Ajá. Y después, como tenés B multiplicando al 1 y multiplicando al T, vas a ir a axioma 3. Ah, bien, 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 bien. Me había perdido algo. ¿Está bien? Por axioma Bien. 3. Entonces podés sacar B afuera entre 1 más T, ¿no es cierto? Porque B por 1 te da B por 1. Sí. B por Me T había- te da B por T. ¿Está bien? Entonces sí. podés sacar B afuera. Ahora, por lo demostrado antes, 1 más T, que es lo mismo que T más 1, esto da siempre 1. Entonces te va a quedar B por 1. Esto sería por el teorema anterior. ¿No? No sé, vamos a ponerle algún nombre a esto. Vamos a ponerle C, digamos. Por Profe, C, ya que veníamos A, B, C, y si quieren le ponen D. Y acá, que B por 1 se llama 6. ¿Está bien? Bien, bien. Profe. Gracias. Sí. B por 1 no sería B más B prima. ¿Cómo? B por 1 no sería B más B prima. No, B por 1 es B. B por 1 es B. Ok. El 1 es B más B prima. Pero acá Claro. lo estás multiplicando. Sí. Gracias. El 1 es B más B prima. Pero vos estás haciendo B por 1. No, sí, era la suma. Me confundí. ¿Está bien? Bien. Bien, a ver, vamos a otra cuentita, a ver. De las que podemos hasta ahora, porque todavía no, hay otras propiedades que todavía no las puedo usar, pero para que vean cómo se usan estas propiedades que tienen. Entonces, supongamos que tenemos H más que me quede 0, ¿qué podría ser? Es muy trivial esto que voy a poner. A ver, déjame pensar algún ejercicio un poco interesante y no tan trivial. Bueno, ¿cómo resolveríamos esta cuenta? Fíjense que acá tenemos AC y acá tenemos AC. Los tenemos en distintos, digamos, de distintos lados, pero acuérdense que estas operaciones de multiplicación son conmutativas. O sea que tener AC a la derecha de H o a la izquierda de H' es lo mismo que tenerlos de igual lado, ¿no? Es decir, si quieren ser muy formales, escriban AC por H más AC por H'. No hay ningún problema. Bueno, entonces, esto por conmutatividad. Entonces está claro que tengo AC en los dos términos, entonces puedo escribir AC que multiplica a H más H'. Y H más H' es 1, y entonces les queda igual a AC por 1, y AC por 1 es AC. Entonces el resultado de todo esto es AC. Escribí para adelante porque no tengo lugar. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿qué otra cosa podrían usar? Ahí aplicó, perdón. Sí, acá Axioma- apliqué conmutativa, eso se llama conmutativa de la multiplicación, se llama 2. ¿Está bien? Acá apliqué, saqué factor 3. común, acá saqué factor común, Axioma 3. que es 3. ¿Está bien? Y acá, que El- esto más esto da 1, creo que es el 7. 7, y AC por 1 es el 6. Y esto da por resultado AC. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, son el tipo de ejercicios que pueden hacer. Tiene varias propuestas para hacer esos ejercicios. Bueno, paramos acá. Y la clase que viene vamos a demostrar algún otro teorema. Y ustedes traigan dudas sobre ejercicios.